El tema de esta tarde, la manifestación del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12. Versículo 1 al 11. Dice la Biblia, ¿lo tiene? Primera de Corintios 12, versículo 1. Dice la Biblia: no quiero, dice Pablo, hermanos, esta es una carta a hermanos en Cristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Cristo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le he dado ¿qué? La manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Oremos. Poderoso Dios, te doy gracias porque nos das esta tarde la oportunidad de instruir a la iglesia acerca de este tema que es delicado y controvertido en la iglesia, acerca de la manifestación provechosa del Espíritu, y recibir, mi Dios, de manera humilde el regalo de Dios para edificación de la iglesia. Porque, Señor, todos los bienes que tú nos das tienen que servir para un solo propósito: darte gloria, honra y exaltación a ti, Dios mío, el único que la merece y del único que recibimos la capacidad para poder adorarte como tú has ordenado que se te adore. En ese testimonio del Espíritu queremos vivir, obedecer, amar, para que, mi Dios, el mundo entero conozca lo que es la verdadera obra del Espíritu en tu verdadera iglesia. Y ese testimonio nos le dé a usted solamente gloria, honra y alabanza para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La primera carta a los Corintios tiene que explicarse en una forma amplia, completa, para entender por qué Pablo habla de estos temas precisamente a esa iglesia. Corinto era una ciudad, todavía existe Corinto allá en Grecia, que es un puerto que alcanzó un gran auge en la antigüedad. En los tiempos de Pablo, la ciudad de Corinto era una ciudad muy próspera, muy grande, al igual que muchas ciudades ahora, prósperas, grandes, pero llenas de pecado. Era una ciudad tremendamente pagana. O sea, adoraban a muchos dioses. Todos los dioses de la mitología griega ahí eran adorados, ahí eran venerados. Y hermanos, pero ustedes saben que la adoración a falsos dioses trae inmoralidad, trae corrupción, trae degeneración
para todo aquel que practica esos pecados. Y había un pecado puntual. En esto quiero que pongan atención para que comprendamos lo que vamos a explicar más adelante. En Corinto había oráculos. Oráculos son adivinadores. Si ustedes leen un poco de historia, muy cerca de Corinto estaba el famoso oráculo de Delfos. Delfos era una ciudad que era visitada por la población griega para ir a consultarle al mediador, al medium, lo que los dioses estaban revelando. Y oiga bien, en esto, hermanos, por favor les pido que lo tome con mucha sabiduría, porque son hechos históricamente comprobados. El oráculo de Delfos era el adivino de moda, el guarda del mercado de moda, pero era una obra satánica. Y este sacerdote que obraba ahí era revestido por las manifestaciones de Satanás y comenzaba a hablar lo que él decía que los dioses le estaban revelando. Y el lenguaje que ocupaba era el lenguaje, él caía, entraba en un trance, en un éxtasis, y empezaba a hablar un vocabulario que nadie entendía, y el oráculo era el que lo interpretaba, y se lo decía al fulano que llegaba a consultar en el lenguaje conocido, para que tengamos una idea de cómo era la costumbre que en Corinto se practicaba como parte del paganismo en el que ellos vivían. Pregunto, ¿conocían esta historia del oráculo de Delfos? Pero ustedes son asiduos visitantes del internet, busquen estas cosas. El oráculo de Delfos. Oráculo es un adivinador, Delfos el lugar. Famoso. No era el único, pero sí era de los más célebres. Entonces los corintios conocían esa cultura pagana de adivinación. Y la carta, cuando llega Pablo y se da cuenta de ese paganismo en el que ellos vivían, por supuesto que tenía que confrontar eso y enseñar cómo en Cristo se debe de vivir una auténtica revelación espiritual y cómo se tiene que transmitir a las demás personas. ¿Estamos hablando claro? Entonces, hermanos, aún así, siendo Corinto una ciudad todavía muy tierna espiritualmente, la misma carta certifica que los corintios habían sido enriquecidos en toda clase de dones. Imagínense qué cosas, ahí es donde uno se refiere a lo que dice Romanos 11:33, qué inescrutables son los caminos de Dios. Miren, a Dios yo creo que es un atrevimiento de todos querer entenderlo. Dios no tiene una lógica como los humanos. A Dios hay que creerle. ¿Y qué es lo que hay que creerle a Dios? Lo que está escrito. Porque, hermanos, usted, vaya, no me explico, vaya, en 1 Corintios 1:5 le dice Pablo a los corintios, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia. Entonces le había sido entregado dones espirituales a gente sumamente inmadura, y era necesario que el apóstol Pablo llegara a explicarles el correcto uso de los dones espirituales para que no los usaran para vanagloria de cada quien que lo tenía. Imagínense que en ese tiempo, digamos, una persona que era usada por Dios para hacer un milagro de liberación de demonios, por así decirlo, porque eso abundaba en Corinto. Pero claro, una vez le decía, te ordeno en el nombre de Jesús que salga de él. Entonces, y salía el demonio. El inmaduro espiritual siente que el milagro lo ha hecho él y quiere que le den gloria a él, aplauso a él, como muchos ahora que quieren que el aplauso sea para la persona y no para Dios. Los dones son para glorificar a Cristo Jesús. Eso es lo que dijo el Señor Jesús: cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará a mí, a nadie más, ¿sí? Nosotros, hermanos, somos simplemente piezas de un rompecabezas inmenso
del cual no vamos a recibir ninguna gloria. Aquí en la tierra no. La glorificación la vamos a recibir allá cuando resucitemos. Ya con ese cuerpo ya va a ser perfecto, no va a querer recibir aplauso de nadie, porque vamos a ver cara a cara al único que merece ese reconocimiento, ese aplauso, ¿verdad? Ahí vamos a llegar, amén. Entonces, hermano, como este tema ha sido tan controversial para la iglesia desde el principio, porque mire, Pablo aquí estaba hablando de un tema que era controversial, sigue siendo controversial hoy. Y le puedo decir algo, hermanos, como pastor de la iglesia. Nosotros ya somos parte de las asambleas de Dios. La etiqueta que se nos adjudica es el corte pentecostal de muchas enseñanzas. Pero hermanos, nosotros no somos enemigos de ¿quiénes? De los bautistas, no. De los de la Elim tampoco. Nosotros no somos enemigos de nadie que sea realmente nacido de nuevo. Si bien es cierto, yo no estoy de acuerdo con el denominacionalismo, pero la realidad es que existe. Y el propósito del evangelio es consolidar a la iglesia en unidad de fe y de verdad, no dividirla. Y el denominacionalismo eso es lo que hace, dividir, y hemos llegado a arrogancias tales que menospreciamos a los que no piensan como nosotros. ¿Será pecado eso? Yo quiero que me respeten lo que yo pienso. No quiere decir que sea perfecto, pero siempre les he dicho, desde que vine a pastorear esta iglesia, no está de acuerdo, hablemos, pero traiga su Biblia. Y sobre la palabra, sobre esta verdad, esta palabra es el árbitro infalible. Entonces hablemos. Pero hermanos amados, el tema es especialmente difícil porque Pablo les señala ahí mismo, después de esta porción, en el capítulo 1, de la tendencia divisionista que había en la iglesia de Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. ¿Y de quién somos, hermano? De Cristo. Todos somos de Cristo, es un solo cuerpo. Entonces, hermanos, pero la inmadurez que también la relata el apóstol Pablo en el capítulo 3, les dice, miren Corintios, yo no les puedo hablar a ustedes como a espirituales porque todavía son niños. Habiendo celos, divisiones entre ustedes, ¿acaso no son carnales? Entonces, hermano, el estudio serio de la palabra no pretende dividir, pretende unir en entendimiento verdadero lo que el Espíritu Santo está revelando a través de la palabra. ¿Estamos claros? Entonces, Pablo hace un esfuerzo para mostrarle a los corintios su inmadurez y la necesidad de que les sean explicados correctamente el uso de los dones. Pero, amados, advierte que las manifestaciones paganas, que son bien conocidas, es como aquí las manifestaciones religiosas, no las desconocemos, ¿o sí? Ahí están, hermano. Solo vaya ahí a la iglesia enfrente del parque y va a ver usted manifestaciones paganas. Y esa gente, le aseguro que está creyendo que está adorando al Dios verdadero. Entonces, el punto, hermanos, es espiritualmente difícil. Reclama de nosotros un auténtico testimonio cristiano para poder, en amor, poder anunciar el evangelio tal y cual el Señor Jesucristo lo enseñó. Entonces, las manifestaciones paganas, espirituales paganas, que no eran del Espíritu, eran la costumbre en Corinto. Y ahora viene Pablo y les dice, mire, ahora en Cristo el asunto es totalmente diferente. Nosotros somos totalmente diferentes a las prácticas paganas de falsa adoración que ahí se dan. Por eso le dedica, fíjese que la primera carta a los Corintios dedica 3 capítulos, el 12, 13 y el 14, para explicar los dones espirituales. Porque el famoso 1 Corintios 13 es una enseñanza acerca de los dones espirituales. Y amados hermanos, ya la voy a explicar, con eso voy a cerrar esta enseñanza. Fíjense que ya que este asunto merece ser explicado, Pablo le dedicó una explicación seria a los corintios de los dones espirituales, pues yo tengo que hacer lo mismo con ustedes, ¿o no? Y les quiero explicar en qué consisten esos dones. Fíjense que el del versículo 4
de 1 Corintios 12 dice, hay diversidad de dones. El 5, hay diversidad de ministerios. El 6, hay diversidad de operaciones. Pero el 7 dice, hay manifestación, a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Eso hay que entenderlo bien. Y quiero explicarle los dones. ¿Qué es un don espiritual? En el latín es el carisma, famoso. De ahí viene la palabra carismático. Los dones son capacitaciones sobrenaturales de Dios, que son por supuesto manifestaciones del Espíritu para provecho de la iglesia. Nada que venga del Espíritu Santo viene para dañar a la iglesia, sino para unirla, para fortalecerla, para madurarla, para darle crecimiento espiritual. Porque hermanos, ya estamos hasta el rebalse de tanta inmadurez. Pablo a los Corintios les dice, wow, ustedes solo leche se les puede dar. Porque si les damos un poquito ya de alimento sólido, les da indigestión, ¿verdad que sí? Entonces, y como este tema es bien amplio, no puedo dedicarme a hacer ejercicios con la iglesia hoy. Entonces, los ministerios son, mire, el ministerio es el servicio. Un ministro es un servidor a Dios. Un ministerio puede ser un ministerio espiritual de oración, de adoración, de servicio fiel. Es el deseo firme, eso el Espíritu Santo lo pone en el corazón. Y hermanos, en Romanos 12 están explicados los dones de ministerio. De tal manera que usted, por el Espíritu Santo, es impulsado a servir. Y me va a venir a decir aquí, pastor, deme la escoba. Yo no puedo dejar de servir. Mire, yo me voy a subir a cortarle unas ramas del árbol que no le estorban ahí. Yo lo voy a hacer. Pero hermanos, esas son cosas que son privilegios, porque si el Espíritu me llama a hacerlas, entonces no es privilegio hacer lo que el Espíritu me dice hacer. Entonces, oiga bien, y las operaciones es la capacidad para hacer bien las cosas. Mire, quizás el primer día la voz no le salió muy bien, pero usted cuando venía a cantar, pero dice, yo me voy a esforzar porque está seguro que Dios le ha dado ese privilegio y usted lo quiere hacer bien. Se va a esforzar, va a ser perseverante, no se va a cansar y lo va a hacer con gozo, porque las obras del Espíritu así son. Ahora le voy a explicar qué son los dones espirituales rápidamente. Le ruego que ponga un poco de atención. Palabra de sabiduría, ahí está. Versículo 8, porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Bien. Y todos queremos que la palabra de sabiduría se exprese así. Dice el Señor tal cosa. Mira, hermano, ¿y quién nos ha enseñado eso? Le voy a dar un ejemplo que está bien lindo en Hechos 6:10. En Hechos 6:10 está, me parece a mí que es una buena ilustración de lo que es esta palabra de sabiduría. Cuando fue cuando capturaron a Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces la sabiduría, hermanos, es explicar correctamente la palabra de Dios. O sea, hermano, no es solamente ir a leer, sino que entender el sentido espiritual completo de lo que significa no un versículo, ni solo un texto o un libro, sino que la palabra entera. Y hermano amado, en este sentido, todos los pastores, los predicadores, deberíamos de ser revestidos con palabra de sabiduría para poder edificar a la iglesia. Hablar con conocimiento y entendimiento de la palabra es un don. Es un don. ¿Y quién lo da? Ok. Palabra de ciencia es el conocimiento de la voluntad de Dios. El ejemplo de Hechos 5:3 también es ilustrativo. Ananías y Zafira. Miren, cuando el apóstol Pedro habló y le dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cómo sabía Pedro
que Ananías había hecho eso, lo había hecho en secreto, pero es el Espíritu Santo el que le dio ese conocimiento. Hermano, muchos pretendemos tener uno o varios dones. Personalmente creo que los dones los va a repartir el Espíritu Santo como Él quiere, pero al que los anhela. Por eso Pablo dice al final, procuren pues los dones espirituales. Hay que anhelarlos, y para anhelarlos hay que vivir en la carne o en el Espíritu. Cuando decimos bienvenido Espíritu Santo, quiere decir que le estamos diciendo adiós a la carne en ese momento. Porque, hermano, ¿cómo andamos siempre? ¿Ah? ¿Cómo andamos siempre? En la carne. Entonces, ok, mire, son formas metafóricas de ilustrar una adoración a Dios, pero la carne no puede adorar. El Señor dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por tanto, amado hermano, para poder participar aún de un culto recibiendo palabra, ¿cómo tiene que andar? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Y cómo anda? ¿Cómo andas? Va. Entonces, ok, cuando alguien anda en el espíritu, entiende mejor la palabra, lo edifica más, porque está comprendiendo por la santidad en la que está luchando por vivir, y estas palabras le van a realmente impactar hondamente. Pero, hermano amado, son dones que el Espíritu Santo da y los reparte como Él quiere, cuando Él quiere. Hermano, y no son para jactancia de nadie, sino son para edificación del cuerpo de Cristo. La fe, ya le hablé de la fe, que se refiere acá el don de la fe. Mire, hermano, esa es la confianza para esperar en Dios con calma. Con calma. O sea, le hablé hace poco de la fe que mueve montañas. ¿Se acuerda de ese mensaje? Entonces, esa es la fe. La fe es concedida por Dios, es ejercitada por la prueba. Pero, hermanos, va creciendo uno en una confianza tal en Dios que hoy no nos aflige nada. Ya que nada nos aflige, nada nos preocupa, porque tenemos una fe ya bien madura. Esa es concedida por Dios, hermano. Aunque usted sea muy inteligente, esa no viene por inteligente, sino por gracia de Dios, que nos da esa capacidad de poder descansar en el Señor, a pesar de que la tormenta está bien recia. ¿Verdad que sí? Bien. Que vienen ahora los milagros de sanidades. Y aquí tenemos que tener cuidado, hermano, porque no pretendamos que tener un don que Dios no nos ha dado. Claro que Dios quiere que nosotros le pidamos sanidad, pero no nos convirtamos en autosanadores nosotros. Santiago dice, si está alguno enfermo en la iglesia, busque a los ancianos que oren por él. Dios va a responder siempre a nuestras oraciones. Pero claro, las sanidades que estaban operando en la iglesia en ese tiempo, cuando Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y sé sano. Y se levantó el cojo de 38 años. Hermanos, esto se ha prestado a mucho abuso en muchas congregaciones y muchas falsificaciones. Personalmente no reconozco, no valido esos ministerios de sanidad o cruzadas de sanidad, como que yo le voy a decir al Espíritu Santo, en el estadio el domingo va a haber una cruzada de sanidades, así es que ya sabe, tiene que ir a sanar a la gente allá, y que nosotros lo mandamos. No, hermano, si vamos a ir es a suplicar, ¿sí? El corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios jamás. Si yo estoy enfermo, oren por mí. Oren por mí. Hermano, para evitar tanto desorden, tanto abuso que se ha hecho acerca de un don que ha operado en la iglesia. Pero, hermanos, personalmente no conozco ningún sanador. Yo me acuerdo el primer día que mi yerno Fran fue a la Josué. Iba él con la pierna podrida, ya se las he contado. Y nuestro pastor, el hermano Lisandro, solo dijo, Señor, que este hombre se convierta. Lo primero que pidió fue la conversión. Y si es tu voluntad, que sane. Hermano. Y el hermano Lisandro nunca se ha jactado de que él es el hombre que tiene el don de sanidades, ¿no? Porque a otros, por los que hemos orado, no sanan, a otros se nos mueren. A mí se me han muerto varios.
Entonces, hermano, yo no voy a pelear con la soberanía de Dios, pero voy a clamar por la sanidad y Dios me va a contestar, ¿sí? Así es que, hermanos, pero en ese tiempo, vaya, como Pedro lo ejercitaba, wow, ya quisiera yo, pero no lo puedo reconocer, ni le estoy animando a que usted lo anhele. Quizás si fuéramos de un carácter espiritual, como los apóstoles, Dios nos concedería eso, pero prefiero, hermanos, humillarme delante de Dios. Tenga misericordia. Y Dios ha sanado cuando nos hemos humillado y hemos pedido sanidad. De una forma maravillosa. Yo he orado por mí. Yo sé que ustedes oran por mí. Y miren, así como me tiene el Señor, es respuesta a oraciones. Y Dios contesta. Así es que, ¿qué quiero decir con esto? Para que no se me vaya a levantar uno aquí y diga, hermano, y empieza con una locura. No, hermano. El Espíritu Santo se respeta. Y hay que tratarlo con la dignidad que Él merece. Dios es Dios. A Él nadie lo manda. Y todos le deberíamos de obedecer. Para empezar, no andando en la carne, que es lo que tanto nos cuesta. De ahí viene otro don, es la profecía. Y este es otro complicado. Porque, hermanos, nada más repulsivo delante de Dios que pretender ser adivino. Adivino. Dice el Señor, me acaba de revelar el Señor, que mañana a estas horas vas a tener ese fajo de billete que necesitas. Claro, la gente fácilmente cree esas tonterías, pero nadie se atreve a revelar pecado de nadie. A mí una vez un falso profeta, ¿sabe lo que me dijo, hermano? Aquí dice el Señor que tenés que dejar de fumar, porque él pensó que una cosa que andaba aquí en la bolsa era caja de cigarros. Pero si yo no fumo, le digo, nunca he fumado, ese no es. Entonces, falsos profetas. ¿Qué dijo el Señor que iba a haber en estos tiempos? ¿Abundancia de profetas santos o de falsos profetas y maestros? ¿Qué dijo el Señor? Falsos. Entonces a la gente le gusta recibir lo falso como verdadero. Mire, hermano, y el apóstol Pedro dijo, pero que la palabra profética más segura es esta. Y solo, mire, si se conforma solo con la palabra profética más segura, entonces oiga la palabra profética más segura, que es el Evangelio de Jesucristo. Y eso le va a dar vida y le va a dar salvación al pecador. Pero jamás, mire, hermano, porque yo oigo tantas locuras en esta materia profética. Hay iglesias que se proclaman proféticas, pero han entendido la profecía como ahí sí hay palabra, ahí se mueve el Espíritu. Ahí, mire, le dicen a uno, y me pegó, fíjese. Pregunta, el hecho de que un falso profeta acierte en algo que diga, ¿significa que el Espíritu Santo está con él? Claro que no, correcto. Porque, hermano, si el falso profeta tiene 50% de posibilidades de decir la verdad y otro 50% de mentir. Entonces hay 50% de que la falsa profecía se pueda cumplir. Pero lo cierto, amado hermano, que usted no tiene que estar esperando loterías aquí en la iglesia. Mejor, Espíritu Santo, revélame mi pecado. Esa sí es palabra profética. Pero, hermano, y eso es bien fácil, porque como todos andamos en pecado, más de algún pecado nos van a señalar, ¿verdad que sí? Entonces, oiga bien. Pero oiga bien, la palabra profética, la misma carta explica. 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este es el verdadero mensaje profético. Y esto es lo que la predicación del Evangelio, el anuncio del Evangelio debe de causar al pecador y a la iglesia también. Entonces, pero si no hay edificación, exhortación y consolación, sino que solo hay adivinación, entonces ¿es correcta esa palabra? No, pero a la gente le gusta. Entonces, pero esta palabra de edificación es que trae crecimiento, exhortación es que señala claramente el pecado, y consolación también trae paz. Mire, no todos los mensajes traen cuchilla,
Hay unos que traen consuelo. Según la congregación, hay congregaciones que necesitan más exhortación que consolación. ¿De cuáles seremos nosotros? ¿Qué necesitamos más? Ok. Y este es lindo, discernimiento de espíritus. Porque hermanos, cuánta necesidad tiene la iglesia de reconocer lo falso de lo verdadero. Hoy las iglesias se tragan todo. Y como es bonito, es agradable, lo falso que es tan atractivo, se lo tragan. Y lo bueno, lo amarguito del evangelio, esto no me gusta. Mire, hermano, reconocer lo que es bueno y lo que es malo, nos corresponde a los pastores saber decirle a la gente, eso no está bien, eso está bien. Pero si a mí me engancha el diablo y me hace presentarle a usted como verdadero lo que es falso, voy a ser un ciego guiando a otro ciego. Por lo menos yo tengo la responsabilidad delante de Dios de saber por dónde lo encamino. Ay, pero me dice la hermanita Rosy, yo por ahí no quiero caminar. Bueno, no la puedo obligar, vaya cuando usted diga. Y cuando esté en el fondo del barranco, pues quizás la pueda ir a recoger. No, el camino es angosto. El camino es angosto y el Espíritu Santo es el único capaz de guiar acertadamente por el camino angosto. Pero necesito discernimiento espiritual, reconocer lo que es verdadero con lo que es falso. Y las lenguas e interpretación de lenguas, amado hermano, es... ¿Por qué necesitamos interpretación de lenguas? Porque las lenguas no se van a entender si no se traducen, si no se interpretan. Entonces, hermanos, el tema de las lenguas es un tema amplio en el cual no quiero profundizar hoy. Lo único que le puedo decir es que las lenguas de adoración de 1 Corintios 14:2 son para hablar con Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así dice en su Biblia. Entonces, ok. Esta es una forma de edificación personal privada. Cuando usted está en su adoración privada y usted puede recibir ese toque divino y adora a Dios de esa manera, no necesita que nadie le traduzca, porque sencillamente Dios es el único que oye y lo está entendiendo. Pero hermano, ya hablar públicamente, como lo hacían los corintios, reclama interpretación. Reclama interpretación. O sea, eso dice la Biblia. Y el capítulo 14 de 1 Corintios lo explica en una forma amplia y completa. Le animo a que lo estudie y que lo lea y que lo estudie para entenderlo correctamente. De tal manera, amado hermano, que no ande por ahí diciendo, no, que el pastor Aparicio no cree en las lenguas. Pues no, mire, hermano, yo soy un hombre que estudia, que entiendo y reconozco que Dios me ha bendecido con un entendimiento, es decir, bien profundo de la Escritura. Eso no es cosa mía, he sido concedido por ¿quién? Entonces, y mi deber es explicarlo en la medida que yo lo voy entendiendo. Pero, hermanos, lo cierto es que los dones los reciben todos, hermanos. La misma Escritura reconoce que no. 1 Corintios 12, 27 al 30. Vamos a leer esto, mire. Vosotros pues, o sea, sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, de los cuales ya no hay. Luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Pues tampoco. ¿Tienen todos dones de sanidad? Menos. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. O sea, hermano, algunos, yo recibo uno, usted recibe otros, pero todos somos parte del mismo cuerpo. ¿Cómo se llama la cabeza de la iglesia? Mire, a usted lo colocó, la colocó como dedo. No quiera funcionar como codo. El codo tiene otra función. Y a mí me puso de rodillas. Pero hermano, yo no soy músculo. Entonces, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Recuerde que
la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros tenemos funciones distintas, operaciones distintas. No es, todos vamos a ser pastores. No. Todos vamos a ser maestros. No. Cada quien tiene una función específica en el cuerpo, pero todos somos parte del grupo de los redimidos. ¿Sí? Por lo tanto, si se muere, se va con Cristo al paraíso. ¿Sí? Bien. Entonces, hermano, y no todos tenemos los mismos dones. ¿Sí? El Espíritu reparte a cada uno en particular. ¿De qué manera? Como Él quiere. Como Él quiere. Personalmente creo que a todos el Espíritu Santo nos daría un don espiritual. Lo que pasa es que, oiga bien, ser revestido por un don espiritual reclama una vida de verdad, de sacrificio, una vida de consagración, una vida de obediencia, una vida de amor. Hermano, si no, hermano, ¿de qué le va a servir? Los dones hay que procurarlos. Eso dice ya el versículo 31. Procurad pues los dones mejores. Pero aquí viene lo lindo. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. O sea que el capítulo 12 explica los dones, pero el 13 explica algo mejor, infinitamente superior a los dones. ¿Qué es? El amor. 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. En la Reina Valera así aparece titulado el capítulo 13. ¿Qué es preeminencia? Que está por sobre los dones espirituales. Miren, la más excelente. ¿Quiénes quieren una manifestación del Espíritu Santo? ¿Quiénes la anhelan? La mayor de todas se llama amor. Más que hablar en lenguas, más que profetizar, más que discernimiento de espíritu, ¿qué es lo que tendríamos que anhelar? ¿Ah? Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que anhelar? Pero dígalo con, ¿qué es lo que tenemos que anhelar, hermanos? El amor. ¿Y de qué es lo que se queja más la gente en la iglesia? No hay amor. ¿Verdad que no hay amor en esta iglesia? ¿Y quién debería ser el primer portador de amor, hermano? ¿Ah? Hágale. Usted tiene que ser fuente de amor. Ayer la hermanita se asustó con todas las implicaciones que el amor tiene, ¿verdad, hija? Wow. Pero ese es el amor que es superior a cualquier don espiritual. Y el capítulo 13 de 1 Corintios lo explica de una forma tan linda. Pero amados, este no es el amor romántico. Pastor, ya va a ser de los enamorados. Predique de 1 Corintios 13. No, hermano, este es amor ágape. Es amor como con el que amó Cristo. Es amor que realmente reclama unos niveles de unción, si usted quiere llamar. ¿Qué es unción? Sencillamente es la obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Hermano, esta palabra ha trabajado en usted esta tarde. ¿Ah? Ay, hermano, pero yo quiero que me ponga eléctrico. Mire, hermano, es más fácil esa falsa manifestación de ponerse eléctrico que amar, como la Escritura dice. ¿Qué es más fácil, hija? Si quiere ponerse eléctrico, tráigame unos par de alambres pelados y lo conecto. Pero amar como Cristo amó. ¿Verdad? Entonces, hermano, y Pablo lo dice, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Con eso cierra Pablo el capítulo 12, el de los dones espirituales, y empieza a hablar de esta manera. Mire, ¿de qué le sirve hablar lenguas humanas o angélicas y no tiene amor? ¿De qué te sirve? Entonces vengo a ser como metal que resuena, como campanada, pero no hace nada. El amor no se puede expresar, las lenguas no se pueden expresar sin amor. ¿De qué le sirve ser profeta y entender toda palabra de ciencia, palabra de sabiduría?
Y la fe, mire, puedo mover este monte, me ha sido concedida una fe que mueve montañas. Pero dice Pablo, si no tengo amor, esto sencillamente no sirve de nada. ¿Qué dije? Imagínense. Y aún más, si yo hago una gran caridad, si repartiese todos mis bienes, que eso nadie lo hace, para dar de comer a los pobres y entregase aún mi cuerpo para ser quemado, y lo hago sin amor, porque hermanos, las religiones paganas hacían sacrificios humanos, y habían en la época de Pablo ya hombres que querían ser mártires para Cristo, pero lo hacían sin amor. Me van a matar sin amor, ¿de qué sirve? De nada me sirve, dice Pablo. Entonces, hermano, si usted quiere entender bien la mayor y mejor manifestación del Espíritu para provecho, como dice la Escritura, busquemos amarnos a nosotros mismos, amarnos entre nosotros, amar a Dios sobre todas las cosas. Y esa es realmente una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. La pregunta es, ¿anhelamos ese tipo de manifestación? ¿Ah? Voy a decirle al hermano que me traiga 2 cables pelados. Y usted se va a poner eléctrico. Pero también hay una súplica a Dios para que nos conceda amar, así como 1 Corintios 13. Y esa es la manifestación del Espíritu que la iglesia necesita. Esa es mayor que todas. Y creo que por ahí tendríamos que empezar. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? En el amor que tengamos unos con los otros. Así dice. En mi Biblia así dice y en la suya. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la obra del Espíritu en nosotros? Queremos la manifestación del Espíritu. Y mire, y usualmente pedimos cosas. No, es que yo quiero que el Señor me dé una unción para declarar palabra y que lo que yo diga se cumpla. Esa era la religión pagana que estaban acostumbrados los corintios. Y Pablo les dice, no, aprendan a amar a su prójimo, a su enemigo, hermano. Aquel que le hace daño. El amor que todo lo perdona. Mejor ni lo menciono, porque es demasiado demandante. Bueno, leámoslo. Con esto voy a cerrar. 1 Corintios 13, 4. Ese es el amor. El amor, hermano, es sufrido, es benigno. O sea que este tipo de amor es sufrido. ¿Sufrió el Señor Jesús por amor? Sí. ¿Sufrió el apóstol Pablo el martirio por amor? Sí. Entonces el amor es sufrido, es benigno, es bueno. El amor quiere el bien para todos. El amor no tiene envidia. Se alegra el amor por el bienestar de otro. El amor no se envanece. El amor es humilde. No hace nada indebido. El verdadero amor es correcto, recto. No busca ganar nada a costa del mal de otro. No se irrita. No guarda rencor. Miren. No se goza de la injusticia, lástima por el tiempo, le podría explicar más esto. Mas se goza de la verdad, todo lo sufre. El amor verdadero es sacrificial por concepto básico. Usted no puede decir que ama a su prójimo si no está sacrificando lo más grave que tenemos que sacrificar, nuestra propia carne, nuestro propio ego. Entonces, y el amor, amado hermano, nunca se va a acabar. Si es verdadero amor, es para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Eso dice la carta a los Hebreos. Porque el amor de Jesucristo sí es verdadero, es auténtico, el amor ágape. ¿Qué anhelamos, hermano? ¿Dones espirituales o amor? Creo que tenemos que procurar un camino más excelente. El amor, como dice la Escritura en 1 Corintios 13. Esa sí es una obra gloriosa que tenemos que buscar del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ha entendido que el amor es superior? ¿Ha entendido que el amor es la verdadera obra del Espíritu Santo? Por eso el Señor Jesús la demanda para la iglesia, la exige de cada uno de nosotros. ¿Y usted tiene amor por el prójimo? ¿O podemos mejorar en eso?
Porque a la esposa es fácil amarla, ¿verdad que sí? Y al esposo a veces es un poco difícil, pero se le ama. A los hijos sí se le ama incondicionalmente, ¿verdad? Pero hermanos, amar al prójimo como a nosotros mismos, nosotros que somos parte del mismo cuerpo de Cristo, es obligatorio que lo busquemos. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, verdaderamente es muy ilustrativa la enseñanza que usted nos demanda en estos capítulos de la primera carta a los Corintios. Reconocemos, mi Dios, que tenemos que madurar esa manifestación del Espíritu Santo en cuanto al amor, porque parece ser que nunca la hemos pedido, nunca la hemos demandado y no ha parecido hasta ahora interesarnos mucho. Perdónenos, Señor, porque hemos hecho, al igual que los corintios, búsqueda infructuosa del don espiritual y hemos rechazado el amor, que es el mayor de todos. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Dios mío, perdónenos porque esta demanda suya la vamos a encontrar también cuando entremos a su presencia en los cielos. ¿Amaste a tu prójimo como a ti mismo? ¿Le serviste? ¿Le perdonaste? ¿Le ayudaste? ¿Amaste a tu enemigo?